No. A ver, por favor. Por favor, lo que acabas de decirme, mi querido José Luis Trueba Lara. Cuando nació tu nieto, ¿qué? Yo le rogaba a los dioses del Olimpo que por favor le tocara vivir una de las épocas más aburridas de la historia. Y estas épocas que son de una monotonía asquerosa, por una sola razón. En esas épocas la pasas requete bien, florecen las cosas, pero cuando te toca vivir, en términos históricos, una época interesante. No, manito, de verdad eso sí te la pasas re feo. Es la época de las convulsiones, la época de las revoluciones, de los conflictos. Y desgraciadamente los dioses ahora sí no me hicieron caso y le mandaron a vivir en una época muy interesante. Demasiado interesante a veces. Pero sonríes menos. Sí, pero te puedes burlar más. Aunque sea que te rías con las tripas, con el hígado. Porque la única manera de enfrentar las épocas difíciles es riéndote desde el hígado. En vez Pero de hacer Trueba, otras cosas. ese es un gran tema, fíjate, porque la semana pasada estábamos hablando de la desaparición del chiste. Sí. Porque entonces vas a ofender al borrachito, porque entonces vas a ofender al alcohólico, porque vas a ofender al homosexual, porque vas a ofender a Pepito, porque la maestra de Pepito. Y entonces ya no hay risa, ya no hay risa, ya nada promueve la risa. No, por supuesto La que no. alegría, el estar, el disfrutarnos, el pues jugar con las cosas. No, es que vivimos en una sociedad que parece que desayuna escoba. ¿Cómo? Sí, o sea, se tragan el palo completo y se quedan todos tiesos, man. Y allá en mi casa, como servimos payasito de desayunar, Es que es lo que te digo. nos la pasamos mejor. O sea, la burla nos hace humanos. La burla baja el poder a nuestro nivel. La burla nos permite hablar hasta en serio, mucho más en serio que con lenguajes extraños. Es más, hasta nos da chance de inventar palabras. Por ejemplo, ahorita que estaba viendo el guión, al guión le hace falta una palabra crucial para lo que vamos a hablar hoy, Por que ejemplo, no está en el diccionario. a ver, Se lo cuido. Ustedes saben lo se que es lo cuido. se lo cuido. Con acento sin acento. Se lo cuido. Se lo cuido. Es con acento porque Se lo cuido. se lo cuido. Es que La es muy, palabra de hoy, se lo cuido. se lo cuido. ¿Qué significa? Ah, pues si hay Yo me encargo. pordioseros, Yo me encargo. que es por Dios y te piden limosna y se llaman pordioseros. Si hay limosneros que te piden una limosna por el amor de Dios, el se lo cuido El se lo cuido. es el se lo cuido. Pues a fuerza, a fuerza. Yo me encargo. Yo me Usted encargo. relájese. Usted relájese y si no me da una lana le rayo el carro. Entonces ese es el se lo cuido. Pero esos personajes son cruciales, incluso de los que hablabas al principio. A ver, vamos con estos personajes y figuras icónicas de México, pero que no necesariamente son Frida Kahlo, estos 57 reconocidos por el MIT en este estudio que hicieron a nivel mundial, que me parece fascinante lo que investigaron, sino estos de la calle, estos del pueblo, estos que generan un ambiente muy especial que solamente hay en México. Sí, y es solamente así porque son personajes que se parecen muchísimo a los de la lista. Perdón que lo diga. Es decir, entre Frida Kahlo, Pancho Villa, el cuidador, el vendedor de camotes. Iba a decir sumo gusto en conocerlos, pero eso no se puede decir en No se radio, puede ¿verdad? decir, No se puede decir eso. Eso vamos para atrás. Vamos para atrás. Entonces, no, eso no pasó. Entonces, el vendedor de camotes o el bolero, no hay ninguna diferencia. Y no hay ninguna diferencia entre Frida y el bolero o entre Pancho Villa y el vendedor de camotes, porque los cuatro son inventados. Ninguno Exacto. de ellos existió. Es decir, la Frida Kahlo que piensa la gente nunca existió. Te pongo dos ejemplos. Frida, todo el mundo supone que era tequilero o mezcalera, o ya de partida pulquera. ¿Tú sabías que solo tomaba coñac? Ándale. ¿Tú Ándale. sabías que Frida, solo por ponerte un ejemplo más, que Frida
además de que le engañaba a Diego con singular alegría, ella se ensabanó a Trotsky Ándale. y se ensabanó a su doctor y que se ensabanó. Es decir, esta pobre mujer que le ponía los cuernos, no hombre, era hiperkinética de allá abajito. Hiperkinética. Entonces, eso estuvo chido, ¿no? Estuvo bueno. Es decir, Estuvo tenía fino. hiperactividad con déficit de atención allá abajo. No, pues yo no tengo la culpa, pues así es esto. Y Trotsky, pues sí se lo echó. No, pero ¿cómo? Ahora, violar al profeta desterrado, pues no es poca cállate, no es cosa. poca cosa. Y con una pata chueca, pues más, no tiene su Oye, gracia. qué cosa lo que Es estás decir, diciendo, es una Trueba. relación donde no hay ninguna pobrecita, era una vieja mendiga. Todo el mundo dice, es que vivió a la sombra de Diego. No, naranjas, era una mujer rica. Los cuadernos de lo que ella cobraba están disponibles para la gente. Y Frida no dejaba el mes por menos de 40,000. Tú dirás, oye, 40,000, a lo mejor hoy no suena tanto. ¿Serían 400,000 hoy? ¿O 4 No millones? más. Porque o sea, le tienes que sumar los Sí, 3 ceros que le exacto, quitaron. que le quitaron, más los años. Más la inflación acumulada. Es decir, la señora, no, así quejas, ay, pobrecita. Y que se disfrazaba, pues también es un hecho. Porque no sé si noten que calo no está en náhuatl. Digo, perdón que se los notifique, es una palabra alemana. Y Frida se vestía de muchacho. Ella era de los cachuchas. Ella es una mujer muy de las vanguardias y luego muta ya en esta mujer. Pero lo mismo te pasa con los otros personajes, con Villa, por ejemplo. Sí. Villa no existe. Villa es una ficción que tiene la gente. Piensan que Villa es Pedro Armendáriz o de perdida que es Agallón Mafafas, el solo zorro del desierto de los leones. Pero nadie se acuerda que era un malvado, que era un asesino. Te cuento una sola anécdota que lo pinta. Ajá. Esta la cuenta Martín Luis Guzmán. Un día llega Pancho Villa a recoger, a hacer la leva, y un cuate se acerca y le dice, oiga, yo no me puedo ir a la bola. ¿Por qué? Pues tengo esposa e hijos. Villa saca la pistola, le da un balazo en la cara a la mujer y a los hijos. Y dice, vámonos. Ya no tienes. Pues ya no. Si ese era el problema, ya está resuelto. Oye, ¿ya oíste a Pascal? Sí. Lo que está haciendo de Pancho Villa Es brutal. justísimo. Es justo. Pascal está entrevistando a gente muy cercana de Pancho Villa para hablar lo que verdaderamente era este personaje. Sí, son las víctimas. Las víctimas de Pancho Villa. Sí. Gran trabajo. No, hombre, y periodístico. aparte, él era un xenófobo terrible. En Hermosillo y en todas las zonas donde operaban los villistas, lo normal es que agarraban a los chinos, los metían en almacenes o en una bodega y dinamitaban la bodega. Con chinos adentro, por supuesto. Sí, no lo querían en Palacio Nacional, pero nadita, ¿eh? No, pues es que era Nadita. impresentable. Hoy ya se volvió presentable. Bueno, es una cosa muy rara. Pero estos otros personajes, los personajes populares, nacen todos más o menos en la misma fecha, tienen el mismo día de cumpleaños. Me da igual si es el celócuido, el limosnero, el bolero, etcétera, etcétera, etcétera. Todos nacen exactamente después de la derrota militar en la guerra contra los gringos. Todos estos personajes. A ver, explícate. De repente 2 minutos, 3 minutos. llegan los gringos, nos ponen una madriza descomunal, se pierde la mitad del territorio, ese es el problema. Sí. Y de pilón tú volteas y dices, oigan, ¿y qué tenemos los mexicanos en común? Porque perdimos por no estar unidos. Perdimos porque ni los de Yucatán, ni los de Zacatecas, ni los de Jalisco mandaron a sus tropas. Desde ahí el regionalismo, ¿eh? Sí, un regionalismo brutal. Hombre, hasta hoy. Hasta hoy. ¿Cómo le hacemos para juntarnos? Es decir, ¿cómo le hago yo para convencer a Fernando en Chihuahua y a Trueba en Chilangolandia de que son mexicanos? Uf. Entonces tenemos que inventar unos mexicanos ideales. La China, el charro, el vendedor ambulante, y los volvemos figuras que aparecen en todo el país. Y se vuelven el indicio de
lo que debe de ser un país. Cuando yo te enseño a la mujer bragada, me da igual si es la Adelita, la China, la etcétera. Lo que te estoy diciendo es cómo debes de ser. Cuando te muestro al vendedor ambulante, o al vendedor de camotes, o a todos estos que forman parte del infelizaje, como decía Monsiváis, te digo, tú jodido, así debes de ser. Híjole, qué fuerte. Es decir, son las figuras que te enseñan a vivir en este país, que te enseñan cómo comportarte e incluso te enseñan a hablar. Es decir, la gente que llegaba a la Ciudad de México, perdón que diga esto, pues hablaban y tenían los tonos de voz de sus lugares de origen. Los jarochos llegaban con la mitad del abecedario. Ya ves que se comen la mitad de lo que hablan los jarochos. O sea, no. Pero los norteños lo arrastran. Ellos no se lo comen, lo arrastran. La sas, por ejemplo, es muy norteño, la arrastradita. Y cuando llegan acá, descubren que tienen que hablar en mexicano. Y entonces tienen que hablar cantadito. Y ese cantadito es artificial. Es tan artificial como parecerse a cualquiera de estos personajes. Pero a ver, ¿es igual el viene de Tabasco que de Chihuahua? No necesariamente son iguales. El de Chihuahua es más alto. Puede ser medio güerejo. Trae bota Ojo con azul. tacón del 7. Villota. ¡Hombre! Y el de Tabasco no. El de Tabasco es más chaparrito, es más morenito y no trae sombrero de castor, de tela, sino trae sombrero de paja. Pero lo Qué interesante mosaico es México. es que esos dos no pueden existir, aunque existen. El que existe es el viene chilango. ¡Sas! Y siempre que pensamos en el viene, pensamos en el chilango. En el chilango. Qué personajes, ¿eh? Qué personajes los de México. Pero estamos platicando una cosa que me parece bien dura, porque dice José Luis Trueba que el acomodador de coches, este viene, el vendedor de tamales, el comprador de chácharas, el organillero, decía, son personajes que no existen. ¿Cómo? Sí. A ver, Es decir, explícate, porque yo veo que sí existen. inventamos un tipo ideal. Ajá. Es decir, el viene tiene que ser medio alburero. Tiene que ser simpaticón, picarón. O sea, pasa la ¿Y muchacha. sí es? No necesariamente. El de Chihuahua no necesariamente. En Chihuahua, acuérdate que ponen las calles temprano y salen a trabajar luego en el norte. Sí, claro. En Tabasco es distinto. En Tabasco sí hay tiempo para darle gusto a la pupila, pero todos tienen la obligación de parecerse al centro. Es como los indígenas. Si tú eres un indígena mexicano, tienes la obligación de parecerte a de lo que posa Frida Kahlo o de lo que dibujó Diego Rivera. Si no eres ni uno ni otro, no eres un indígena. Eres otra cosa. Eres un pobre diablo. Nuestro país inventa estos personajes en la plástica, en el cine, etcétera, etcétera. Y nos obliga a seguirlos. Es más, si hay alguna diferencia regional con sus pares, queda anulada. Tienen la obligación de ser chilangos o de parecerse al modelo chilango. Esto quiere decir algo sensacional. Aunque no lo crean, en la cabeza, en lo que pensamos de los mexicanos, no rifan los estados. Seguimos pensando que México es la Ciudad de México. Aunque haya viene en Chihuahua o en Parral o haya un viene en Macuspana, da lo mismo. No pueden existir. Pero no solo eso. Esos personajes te dicen cómo debes de ser y cómo debes de sentir. Piénsalo. Ninguna persona en su sano juicio diría, oye, yo me siento feliz, contento y quiero imitar a alguien que se está muriendo de hambre. ¿O tú quisieras hacer eso? No, nadie lo piensa. Entonces, ahora explícame por qué imitan al Víctor.
¿Por qué imitaban a Pedro Infante? ¿Por qué imitan a todos los que están jodidísimos y forman parte del infelizaje? ¿O imitan a Cantinflas? Es decir, aprendimos nosotros que esos personajes, No son jodidos. aunque están jodidísimos, Híjole, y nos prueba. queremos parecer a ellos. Pero qué incongruencia. Pues claro. Pues es un país de chiflados. O sea, lo que sorprende es que siga funcionando medianamente bien con tanta locura. Pero lo mismo te ocurre con los vendedores ambulantes. A nosotros nos parece muy simpático que levanten sus cosas y toreen a la autoridad, por usar la frase, la palabra chilanga del torero que levanta sus cosas. O nos parecen muy graciosos sus gritos, pero no nos acordamos que esos gritos los castraron. Y estoy hablando en serio. En el siglo XIX, ahorita que acabas de retachar de Jarochilandia, en Jarochilandia los vendedores ambulantes, como buen jarocho que se tenga respeto a sí mismo, echaban décimas. Ajá. De estas que, no creas que solo echaban décimas peladas de albureras cuando vendían plátanos o cosas por el estilo. Echaban décimas donde su producto se anunciaba burlándose de algún político. Aquí en la Ciudad de México, los vendedores ambulantes, por ejemplo en la época de Santa Ana, otro jarochazo, anunciaban sus productos burlándose del poder. Es decir, esto que le vendo es para el empinado que vive en Palacio. Plátanos, plátanos, plátanos para todos. Acabo de inventarla, es más o menos así, no salió tan en décima, pero en ese tono eran las cosas. El poder los castra. Y no solo los castra a esos vendedores, castra al vendedor de cartonería. Y los que vendían los Judas no vendían nada más al traidor de Cristo, vendían a todas las figuras. Tú podrías comprar en aquella época tu Judas de Santa Ana, tu Judas ¿Qué de tal? juez, tu Judas de gobernador del estado que te gustara, sobre todo en el centro, pues, que es la tradición de la cartonería. Lo tronabas. Y perdón que lo diga, eso, pero sí, hasta te meabas en los restos de la figura destripada. Y entonces el poder dice, sí se vale ser vendedor ambulante, siempre y cuando no hagas décimas, siempre y cuando seas gracioso. O sea, no dice eso la ley, pero se podía hacer chistes siempre y cuando no tuvieran una coloratura política. Se podía vender Judas siempre y cuando Entonces no heredaron tengas... el grito, pues. Claro, se los amputan, les cortan la... Es decir, nuestros vendedores ambulantes hoy ya nada más gritan feo, porque les robaron desde el siglo XIX poco a poco eso. Se suben allá al metro con esas bocinas espeluznantes y dicen cosas de, perdón que venga para acá y no quiero robar ni quiero asesinar y por eso les vengo a vender las plumas Fuentes. Bueno, no Híjole, sé si vendan plumas Fuentes, eso me pero tocó un día en un microbús, cuando sí. estaban los microbuses, que creo que ya los retiraron casi todos. Fui a cubrir la marcha LGBTQ+, y de regreso me subí a un microbús, que por cierto, iban los personajes de Shakira, de Gloria Trevi, arriba del microbús, me reconocieron. No, hombre, me han abrazado, no saben qué momento tan bonito. Y ahí se subió uno diciendo, ayúdenme, no los vengo a robar, no los vengo a matar, no los vengo, pero ayúdenme a comprar plumas porque no tengo que comer. Pero es que ¿Sas? eso es terrible porque en realidad te está amenazando. Pues sí, sí, si Digo, lo de pones manera en... veladita. Pero nótalo, este vendedor que nosotros teníamos profundamente politizado muta en un ser que te amenaza. Pero a ver, Algo pasó. ¿habrá algún estado de la República Mexicana que sea más alburero? Uno que tenga más vendedores ambulantes, otro que tenga más viene,
o todo se concentra en la capital de la República Mexicana y por ende es que estos personajes se van exportando a estos otros estados. Yo creo que es un camino de dos vías. Ahorita te lo comentaba, lo de Veracruz, que te venden lo único que no se necesita. Ay, no, eso es divino, por favor. Te vendieron ayer, a ver, cuéntanos. Pues uno llega a Veracruz. ¿Y qué es lo que tienes que hacer? Bueno, después de dar una conferencia, o antes, de preferencia Ay, después. tienes que ir a caminar al malecón, ver cómo avientan las monedas. No, te vas a aplastar a los portales a pedir un ¿Tu menjulito. café? Ah. Y pasan los vendedores ambulantes. Y hay uno maravilloso que grita, la hueva, la hueva, la hueva, la hueva. Entonces tú te le quedas viendo y le dices, no, gracias. Ya estoy. O sea, vende hueva. De pescado, pues. Ah, O sea, pues. vende caviar mexicano. No. Pero. Yo dije, ¿para qué quédate comprarla si ya la tengo? Sí, no, pues es lo que uno piensa. Pero pero ahí hay esa picardía de no terminar diciendo de lisa, sino solo hueva. Esa picardía es profundamente jarocha. Pero un vendedor ambulante del norte difícilmente será pícaro. Los Mira. norteños son más serios. Son No, más ¿quién derechos. sabe? No, son derechos. Sí, sí somos. No sé si me explico. Fíjate, sí no o soy no, artista ni soy cantante, pero me gano la vida honradamente. Señor, ¿sabía usted que el plátano en barro se conserva más fresco que en los refrigeradores? No sufra más. Aquí le traigo el plátano macho para que se lo lleve a su señora. Claro. Eso es poesía pura. Eso es poesía Dice pura. Claudia Manso, escupí el café. Pues sí, es una maravilla. Pero sí, estoy de acuerdo. Sí, el plátano en barro sí tiene su gracia. Pero eso lo hemos estado persiguiendo. Una sociedad políticamente correcta, una sociedad de gente que desayuna escoba, como te decía hace un momento. Que vende hueva. Que vende hueva. No, Que lo entendemos perfecto. No, sabemos que no es la hueva de pescado, pero no queremos oír eso. No queremos oír eso, porque aparte no tiene chiste No, y no el tiene vendedor lo chiste. sabe. Exacto. Y entonces él sabe que vender hueva, pues es vender hueva. Es más interesante. En ese mundo se vuelve una disrupción, todos ellos. Ay, @Trueba Lara. Qué agasajo es estar contigo.